Marcos Silveira volvió a quedarse solo en el centro de una casa que parecía hablar con ruidos y no con voces. La 12ª niñera había salido hace unos minutos dejando sobre la consola un manojo de llaves y una renuncia sin discusión. En el reloj del recibidor, los segundos pasaban con un sonido impecable que subrayaba la desproporción entre el lujo y el desorden emocional. Desde la planta alta llegaba el llanto continuo de Pedro y Paulo, un oleaje que no conocía puerto. Marcos se pasó la mano por el cabello como si buscara borrar de sí la noche anterior, cuando otra vez los gemelos gritaron hasta quedar roncos. Intentó recordar el último día en que durmió seguido y solo encontró agujeros. Se dijo para mantenerse de pie, que hace negocios grandes y resuelve problemas complejos, pero frente a esos dos cuerpos diminutos carecía de mapa. Había contratado especialistas, enfermeras, gurús del sueño infantil, y todos huyeron con la misma frase: no podemos más. La mansión, con su orden casi quirúrgico, se sentía como una escenografía terca donde faltaba la escena principal. Elena Silva llegó por la puerta de servicio con un bolso discreto, un cuaderno pequeño y una serenidad que contrastaba con la tensión de la casa. No ofreció un currículum interminable ni una lista de certificaciones, pidió permiso para escuchar. Carmen la condujo al living y la dejó allí, de pie, atenta, hasta que Marcos bajó con el ceño fruncido. Él habló primero, muy rápido: no necesita otra persona para limpiar, necesita que 2 bebés de 8 meses paren de llorar. Ella no contradijo, preguntó si los médicos habían visto algo y escuchó la respuesta conocida: todo normal. Entonces la casa y el ánimo están enfermos, dijo suave. No lo dijo para herir, lo dijo como quien toma pulso. Desplegó su cuaderno, escribió 3 palabras: rutina, brazos, distancia, y aguardó. Había en su postura algo que desarmaba las prevenciones, la calma práctica de quien ya sostuvo un llanto largo sin prometer magia. La conversación tocó un nervio que él prefería anestesiar con trabajo. Marcos dijo casi a la defensiva, que da todo lo que sus hijos necesitan: cuna de madera maciza, cochecitos de última generación, una habitación con purificador de aire y móviles que giran al ritmo exacto recomendado por los artículos. Elena, sin juzgar, devolvió una pregunta simple: ¿cuánto tiempo los sostiene usted? No fue acusación, fue medida. La frase lo cortó por dentro con la precisión de un bisturí. Él intentó refugiarse en cifras: sueldos a término, remodelaciones, donaciones, contratos. Todo ese inventario sonó a metal frío frente a una demanda tibia y concreta. Ella añadió sin elevar el tono, que los bebés sienten el clima emocional antes que nada. Si alrededor hay culpa y miedo, lloran como si el mundo fuera un lugar incierto. No soy niñera, aclaró, pero sé cuidar tristeza. La palabra tristeza quedó en el aire como un espejo que nadie se había animado a mirar. Elena pidió subir para ver, no para cargar, quería observar primero. En el camino, notó que la escalera brillaba sin una huella infantil y que el corredor tenía espacios vacíos del tamaño de cuadros retirados. Las puertas, casi todas, estaban cerradas como labios que se acostumbraron a callar. Marcos la siguió con una mezcla de temor y orgullo, no quería parecer débil en su propia casa. En la habitación de los gemelos, las cunas impecables, los juguetes alineados y la ropa doblada con precisión decían todo en orden, pero el sonido decía otra cosa. Los niños lloraban mirando a un punto fijo, como si reclamaran una presencia que no llega. Elena anotó sin apuro y se quedó en silencio lo suficiente para que el llanto le mostrara su mapa. No buscó apagarlo con ruidos o canciones apuradas, lo dejó contar su historia. Esa noche la casa pareció crecer hacia adentro. Marcos caminó por la sala con un vaso de agua que no bebió, como si sostenerlo fuera una tarea que lo desocupaba de otras más urgentes. Se detuvo frente a la puerta del dormitorio principal, la antigua habitación de Isabela, y apoyó la frente un segundo largo que no alcanzó a convertirse en valor. La llave dormía en un cajón, él lo sabía, pero prefería olvidarlo. En la cocina, la luz quedó encendida por descuido y la tetera fría parecía esperar un gesto que no llegaba. El teléfono vibró con asuntos de la empresa, pero por primera vez en meses los dejó sin abrir. Recordó el rostro de Isabela el día de la última ecografía, su risa fácil, el perfume de rosas que se le quedaba en la camisa. No supo si estaba más cerca del derrumbe o del alivio, pero aceptó lo único que podía. A la mañana siguiente, a las 7, Elena volvería, y con ella, quizá, una oportunidad de empezar. Elena llegó a las 7 exactas con un abrigo fino y el pelo recogido sin caprichos.
Carmen la recibió con la sinceridad práctica de quien ha perdido demasiadas ayudantes. Los niños llevan llorando desde las 5, el señor no bajó, el café está hecho. Antes de tocar ninguna cuna, Elena pidió recorrer la casa como quien lee un expediente: living, comedor, biblioteca, cocina, el despacho con una foto boca abajo, el pasillo que llevaba a los dormitorios. Mientras andaba anotaba en su cuaderno palabras que no eran técnicas sino señales: ecos, ausencias, distancias. La casa respondía con pistas pequeñas: un aparador con marcas circulares donde antes hubo fotos, una mesa larga que parecía impecable porque nadie la usaba, un florero sin flores desde hacía meses, un aroma a producto de limpieza sin la capa tibia de la vida cotidiana. Todo hablaba de un orden que había reemplazado a la convivencia. En el segundo piso, la alfombra engullía los pasos y el aire olía a madera encendida por el sol. Las paredes mostraban rectángulos pálidos donde antes hubo portarretratos. Elena preguntó por el cuarto de Marcos, y Carmen señaló el extremo más lejano: el dormitorio principal, el de Isabela y él, estaba junto al de los gemelos pero cerrado desde el día del hospital. La distribución decía sin decir: el padre se había mudado lo más lejos posible de la puerta que no se atrevía a abrir. Entre ambos cuartos había una distancia de 20 pasos que a la madrugada parecía de kilómetros. Carmen, con ese pudor de las casas grandes, bajó la voz para confirmar que nadie entraba allí desde hacía 8 meses. Las llaves existían, pero también un pacto de silencio no firmado. En la habitación de los bebés, Pedro y Paulo lloraban con un ritmo que la experiencia de Elena reconoció al instante. No era dolor físico, era reclamo de presencia. Se agachó a su altura y siguió la línea de sus miradas. Ambos, en ciclos tercos, se inclinaban hacia la pared que los separaba del cuarto cerrado. Carmen, al notarlo, se llevó la mano a la boca con una mezcla de sorpresa y confirmación. Miran para allá desde que llegaron del hospital, admitió en voz baja. La frase quedó flotando entre la cuna y la pared como un puente invisible. Elena, sin tocar aún, habló despacio como quien se orienta en medio de una niebla: saben que alguien debería estar aquí. No pidió silencio, pidió tiempo, y el llanto por momentos se volvió menos filoso, como si entendiera que había por fin alguien dispuesto a escucharlo. Elena pidió detenerse en el umbral del dormitorio principal. No abrió, pero escuchó con la paciencia de quien sabe que a veces una casa habla desde las rendijas. Carmen describió el interior: frascos de perfume alineados, un vestido de flores colgado en la puerta, cortinas pesadas que no conocían la mañana, una foto de Isabela con la panza redonda sonriendo hacia la cámara. Les cantaba una canción cada noche, recordó. La melodía subió por la garganta de Carmen con timidez y dejó una estela que pareció atravesar la pared. Elena cerró los ojos un instante, respiró la imagen y anotó: espera de voz, espera de olor, espera de brazos. Entendió que no bastaba con dormir a los gemelos, había que encender la presencia, aunque fuera en rituales sencillos, para que el aire del corredor cambiara de signo. De vuelta en la planta baja, Elena encendió pequeñas rutinas. Colocó flores sencillas en un vaso, eligió un mantel con historia, apoyó la tetera sobre la mesa aunque nadie pidiera té. Las casas recuperan su voz cuando alguien las usa, dijo sin solemnidad. Carmen obedeció con alivio, agradecida de que por fin la orden no fuera callar el ruido sino darle forma. Desde arriba el llanto cambió de filo, seguía insistente, pero se notaba diferente, como si buscara un diálogo. Elena entendió que la llave no estaba en una técnica misteriosa, sino en preparar el terreno para abrir la puerta correcta. Escribió en su cuaderno una tarea para el día: acercar al padre, abrir el cuarto, leer lo que ella dejó. Y levantó la vista con una certeza nueva: a veces, para calmar a 2 bebés, primero hay que despertar a una casa. Marcos entró en la habitación de los gemelos con el ceño apretado como si fuera una armadura y con esa manera de hablar rápida que oculta más de lo que explica. Dijo que no había nada que hacer, que los médicos habían revisado cada detalle, que todo salía normal y que por lo tanto el problema era inexplicable o insoluble, algo que no dependía de nadie. Elena, sentada a la altura de las cunas, le pidió que se quedara, que no diera más órdenes y que por un momento aceptara escuchar el sonido completo del llanto, ese oleaje que no es un ruido sino una historia en curso. No lo interrogó con términos técnicos ni le mostró artículos, solo le ofreció silencio para que sus propias palabras aparecieran sin ser empujadas. Cuénteme el día del hospital, pero cuéntemelo como si yo no supiera nada, dijo al fin, y esa invitación, tan sencilla, rompió una costra que él llevaba 8 meses consolidando a fuerza de trabajo y de ausencia.
Marcos miró la pared que daba al dormitorio principal, tragó saliva y por primera vez en mucho tiempo, se permitió decir tengo miedo sin que sonara a derrota, porque en realidad era el punto de partida. Respiró hondo, apoyó la mano en la baranda de la cuna de Pedro y comenzó por el principio, no por el final trágico que había repetido como un titular. Contó que Isabela siempre había sido valiente, pero que la idea del parto la llenaba de sombras antiguas. Habló de un presentimiento que él, obsesionado con cerrar balances, decidió llamar exageración, mencionó la presión alta, aquel sangrado que parecía poca cosa, y la recomendación de reposo que él redujo a una sugerencia. Yo insistí, dijo, y esa frase fue más pesada que cualquier diagnóstico, insistió en seguir, en no detener la máquina de su agenda, en creer que las estadísticas eran una armadura suficiente para la vida. Recordó la sala de espera demasiadas veces pulida, la luz blanca, el reloj que no avanzaba y el ruido de las suelas de goma que le trajo noticias a medias. Recordó también su propio pacto, esa negociación con Dios que hacen los que ya no saben a quién hablarle, si la salvas, te doy todo. Y recordó la contradicción que vino después, cuando los médicos salieron con 2 niños sanos llorando fuerte y sin embargo, él sintió odio, un odio que nunca nombró para no escucharse. Elena no lo interrumpió. No dijo ya pasó ni usted no es culpable como quien pone un apósito apurado. Se limitó a sostener la mirada y a confirmar con el cuerpo que allí nadie iba a huir del dolor antes de tiempo. Le contó despacio lo de su madre y su hermano, no como una lección sino como una evidencia. Hay duelos que se pudren cuando se los tapa con distancia, hay rabias que aprietan la garganta de los que no pueden defenderse. Carmen desde la puerta añadió lo que nadie se animaba a traer a la mesa. La señora Isabela dejó cartas, y fue como encender una lámpara antigua en mitad del pasillo. Explicó que había sobres numerados, uno para cada año de los niños, guardados en el cuarto principal. Marcos cerró los ojos un segundo como si la noticia le arrancara con cuidado una venda que él mismo había pegado. No dijo que sí ni que no, pero el llanto de los gemelos cambió de filo, se volvió menos agudo por un instante corto y claro, como si el aire se abriera un poco para que cupiera otra cosa además de la urgencia. La conversación, que había empezado áspera, tomó el color de esas madrugadas en las que uno admite lo que siempre supo. Marcos habló del último día consciente de Isabela, de su mano tibia pidiéndole una sola promesa, ámales por los dos, y de cómo esa promesa se volvió insoportable una vez que la perdió. Dijo la frase que nunca dijo, los culpé y al decirla, la culpa se volvió por fin una cosa mirable y no un veneno invisible que se le metía en cada gesto. Elena señaló la pared por la que los niños dirigían la vista cuando lloraban y dijo despacio, sin acusaciones, ellos no saben de paredes, pero saben de presencias. Él entendió la trampa de la distancia, había cambiado de cuarto creyendo que así dolería menos, y sin querer había enseñado a sus hijos a dormir con un vacío que se notaba más que cualquier cuna nueva. No sé si puedo abrir esa puerta, dijo por fin, con una honestidad que no busca aplaudidores. No la abra solo, respondió Elena, y fue la primera vez que aquel verbo sonó posible. Los bebés, que hasta entonces habían sostenido un llanto sin pausa, se quedaron mirando a su padre mientras las palabras hacían su trabajo. Elena propuso un gesto pequeño, probar con la voz. Le pidió que cantara la canción que Isabela murmuraba cada noche, esa melodía que a veces él tarareaba sin darse cuenta mientras buscaba documentos. Marcos dudó, se aclaró la garganta, eligió un tono bajo para que no se le rompiera al primer verso y cantó. No hubo milagro cinematográfico, hubo un ajuste suavísimo en la respiración de Pedro, un pestañeo más lento de Paulo, un ritmo nuevo que se coló en la habitación como una brisa corta. Esto no cura todo, dijo Elena para que nadie confundiera calma con olvido, pero abre una rendija. Y en esa rendija por fin, cabía una decisión, prepararse para abrir la puerta que quedaba al lado, no como quien profana un santuario, sino como quien deja entrar la mañana después de muchos días de cerrar las cortinas. Fueron los tres sin prisa y sin teatro, Carmen con el manojo de llaves que había guardado como se cuida un secreto ajeno, Elena a un paso de Marcos, y Marcos con ese temblor discreto de quien no quiere que el miedo se le note en los hombros. La cerradura hizo un ruido breve y, cuando la puerta cedió, el perfume que salió no fue triste, era un olor a rosas suaves mezclado con tiempo detenido, como si la habitación hubiera estado esperando no para atrapar a nadie sino para recibir. La cama estaba hecha, la colcha lisa, un vestido de flores colgaba en la puerta del armario, y sobre la mesita de noche una foto mostraba a Isabela con la barriga redonda riéndose hacia la cámara como quien le habla a alguien detrás del lente. Las cortinas, cerradas desde hacía meses, dejaban pasar una luz tímida que dibujó polvo fino en el aire.
Marcos se quedó un momento en el umbral, sin entrar del todo, y en esa frontera ya estaba sucediendo algo, por primera vez no retrocedía. Carmen fue hasta el placard inferior, retiró una caja de madera con marcas de uso amoroso y la puso sobre la cama. La abrió con cuidado de bibliotecaria y aparecieron los sobres numerados con una letra precisa y cálida, para Pedro, para Paulo, año 1, año 2, y así hasta donde la mano de Isabela alcanzó a escribir. No eran instrucciones clínicas, eran compañía planificada, la manera en que una madre se queda cuando no puede quedarse con el cuerpo. Marcos tomó el primer sobre que decía primer año, y lo sostuvo como se sostiene a un recién nacido, con nervios y una reverencia que no necesita palabras. Elena no empujó, no apuró, solo se sentó al borde de la cama, dejando espacio para que el acto de abrir fuera un gesto, no un trámite. Cuando él desplegó la hoja, la voz de Isabela, hecha tinta, llenó la habitación con una paz que dolía y curaba a la vez. Mis amores, empezaba, y no hizo falta más para que los ojos se le nublaran. Hablaba sin rencor de la posibilidad de no estar, pedía paciencia para un padre que se quedaría sin su mitad, recordaba con detalle la canción que les cantaba dentro de la panza y el plan repetido de presentarles cada rincón de la casa cuando pudieran gatear. Lo más importante estaba dicho con una sencillez que desarmaba cualquier argumento, los elegí. No era una metáfora, era una decisión. Les pedía además que no transformaran la ausencia en castigo, que le tuvieran ternura al hombre que iba a quedarse sosteniendo, que cuidaran el uno del otro cuando aprendieran a caminar y que llenaran los pasillos de ruido. No había una sola línea que hablara de culpa, había un pedido claro que no carga, que libera, amar por dos, no sufrir por tres. Marcos leyó en voz alta hasta donde la garganta lo dejó, y cuando no pudo, Carmen terminó el párrafo con la misma cadencia con la que alguna vez preparó la mesa de Navidad. Elena observó algo que quizás solo alguien atento podía notar, del otro lado de la pared, el llanto de los gemelos cambió como cambia la marea cuando baja el viento. No se hicieron silencio del todo, pero sus voces se volvieron menos ásperas, como si esa letra hubiera cruzado la pared hasta las cunas. La casa necesitaba escucharla también, dijo Elena, y no parecía un recurso poético sino una verdad física, el aire perdió densidad, las esquinas ya no pesaban. Marcos, con la carta sobre las rodillas, apoyó la cabeza en las manos y por primera vez, lloró sin esconderse ni pedir perdón por llorar. No hicieron rituales grandilocuentes. Abrieron un poco las cortinas, dejaron entrar luz hasta el suelo, pusieron en su sitio un portarretratos que había estado guardado y, sin tocarlo, acariciaron el borde de un vestido como quien saluda. Marcos volvió a doblar la carta con cuidado, la guardó en su sobre y dijo que no iba a cerrar la puerta con llave otra vez. No puedo prometer que entraré todos los días, admitió, pero no voy a esconderla. Bajaron por el pasillo con la sensación nueva de haber sacado una piedra del bolsillo que uno llevaba desde hacía mucho. En la habitación de los gemelos, Elena tomó a Paulo y, sin mirar a nadie para no agregar expectativa, se lo puso en brazos al padre durante un minuto largo y quieto. El niño se acomodó con la naturalidad de lo inevitable, como si su cuerpo supiera antes que todos cuál era su lugar. Esa noche no fue perfecta ni fue un cuento, pero fue distinta. Cantaron la canción bajito, dieron las mamaderas con menos prisa, dejaron la puerta del cuarto de Isabela entornada como quien deja encendida una lámpara en el corredor. Marcos durmió en el cuarto de huéspedes, a un paso de las cunas, y descubrió el sonido de dos respiraciones que por primera vez no se peleaban con el silencio. Al amanecer, la casa tenía una claridad nueva que no venía de las ventanas sino del hecho de que el dolor había encontrado sitio y nombre. Elena escribió en su cuaderno 3 palabras: presencia, permiso, promesa, y supo que la historia no estaba resuelta, pero por fin podía caminar con los 2 pies, el de la memoria y el del cuidado. A veces abrir una puerta no cambia la casa, cambia a los que viven en ella, y con eso basta para que todo respire distinto. Marcos no sabía qué hacer con las manos cuando Elena, con un gesto breve que era más una invitación que una instrucción, le acercó a Pedro. Lo sostuvo al principio como se sostiene un objeto frágil que da miedo romper, codos rígidos, hombros en alto, la respiración contenida como si cualquier exhalación pudiera desarmar lo poco que había logrado en esas horas. Elena no lo corrigió con teoría, apoyó su mano en el antebrazo de Marcos y, con un movimiento mínimo, le mostró que el cuerpo del bebé sabe encontrar su lugar si uno afloja un poco el propio. Pedro, que venía con el llanto a flor de piel, emitió un quejido breve y luego acercó la mejilla a la camisa del padre, buscando un calor que le resultó conocido aunque no tuviera recuerdos para nombrarlo. Marcos sintió el peso real, no el simbólico, ese cuerpo pequeño, la respiración tibia,
la manito abierta cerrándose en la tela con una confianza que nadie le había enseñado. El corazón le golpeó con un ritmo nuevo, mezcla de susto y alivio. Durante un instante temió que todo se arruinara si movía un dedo, después, sin que nadie se lo indicara, bajó los hombros, sostuvo mejor la cabeza de Pedro y dejó que el pecho marcara un compás más lento. En la habitación, Carmen contuvo el aire, como si estornudar pudiera romper un hechizo. Elena, a un costado, no aplaudió ni dijo bien, bastó su mirada serena para que el momento se instalara. El llanto no se apagó de golpe, se transformó en un murmullo húmedo, una protesta que se rendía a la evidencia de un abrazo. Marcos, que siempre había manejado relojes y agendas, sintió por primera vez que el tiempo podía ensancharse dentro de un minuto, y que en ese espacio cabían él, su hijo y una promesa que todavía no sabía pronunciar pero que ya estaba cumpliendo. Pedro olió el perfume tenue de la camisa, encontró la pulsación bajo la tela y, como guiado por un mapa antiguo, acomodó la cabeza en el hueco del hombro. Marcos sintió entonces una quietud desconocida, como si el mundo entero se hubiera detenido para darle permiso de aprender. No pensó en contratos ni en llamadas, por un momento, nada fuera de ese peso tibio tenía jerarquía. La cuna, con su madera perfecta, quedó olvidada detrás. El cuarto pareció más grande no por los metros, sino porque el aire se volvió respirable. Elena dio un paso atrás y dejó que los sentidos hicieran su trabajo, el oído afinó, la piel recordó, la memoria empezó a llenarse con algo más que informes clínicos y noches sin dormir. Cuando Elena le pidió que cantara, Marcos creyó que la voz no iba a salirle. La canción de Isabela vivía enterrada en una zona donde el recuerdo y el dolor se tocaban sin permiso, tararearla le parecía traicionar el mecanismo que había construido para sobrevivir. Pero Pedro, con la mejilla pegada a su camisa, hizo un sonido mínimo que convocó un gesto más antiguo que cualquier miedo. Marcos probó con una sílaba, luego con otra, y la melodía se armó como esas constelaciones que uno vuelve a ver cuando se corta la luz de la ciudad. Era un arrullo sencillo, apenas un hilo de notas repetidas, pero llevaba consigo la promesa de una casa que conversaba antes de dormirse. Al segundo verso, Paulo, desde la cuna, dejó de patear el colchón y aflojó las manos. El ritmo de la habitación cambió sin ruidos espectaculares, se volvió más lento, más bajo, como si una puerta interna hubiese quedado entreabierta y la corriente de aire hiciera el resto. Carmen, que conocía esa melodía por haberla oído a través de las paredes en los meses de embarazo, se encontró cantándola por dentro con una emoción que no pedía protagonismo. Elena, a media luz, marcó con los dedos sobre su propio brazo un compás imperceptible, sosteniendo el hilo de la escena sin tocarlo. Marcos descubrió que no hacía falta una gran voz ni un repertorio perfecto, bastaba la repetición suave, la manera en que el aire entra y sale, el modo en que el pecho, al vibrar, le dice a un hijo que hay alguien despierto para él. Dejó que la melodía hiciera lo que sabe, llenar huecos, alisar bordes, brindar un lugar donde apoyar la cabeza. Se preguntó fugazmente por qué no había intentado antes, pero no se castigó, comprendió que hay gestos que solo llegan cuando una palabra se dice en voz alta, y la suya, culpa, acababa de hacerse sonido. Pedro, ya sin llorar, chupó el borde de su propia mano y buscó la mirada del padre con un brillo que no era triunfo ni demanda, era reconocimiento. Paulo, celoso y curioso, emitió un balbuceo que parecía una pregunta. Marcos se inclinó sobre la cuna, aún cantando, y le ofreció un dedo. La mano mínima lo atrapó como una ancla precisa. El miedo, que hasta entonces gobernaba cada decisión, cedió un paso ante una certeza nueva, podía no saber, podía aprender, podía estar. Ese verbo, estar, se le clavó en el pecho como una orden dulce. No necesitaba resolver la noche ni encontrar una explicación científica para todo, necesitaba quedarse, y quedarse era ya un cambio de época dentro de la casa. Después del arrullo vino la práctica, que es la forma más humilde del amor. Elena calentó la leche y sin teatralidad, le mostró a Marcos cómo comprobar la temperatura en la muñeca, cómo sostener la mamadera de modo que no entrara aire, cómo observar la mandíbula para distinguir hambre de capricho. Él repitió los gestos torpemente con una concentración que antes reservaba para contratos importantes. Descubrió que la boca de Pedro buscaba el biberón con urgencia pero que, una vez prendido, necesitaba pausas, que Paulo se entretenía mirando su rostro entre sorbo y sorbo, como si tomara también del gesto que veía. Aprendió a leer las señales mínimas, el pie que se tensaba cuando el flujo era demasiado rápido, la ceja que se fruncía anunciando un gas, el suspiro largo que advertía sueño a la vuelta de la esquina.
Todo lo que siempre había considerado instinto materno se reveló, en sus manos, como un lenguaje accesible si uno estaba dispuesto a quedarse el tiempo suficiente. Elena no interrumpía para corregirlo en público, esperaba el momento exacto en que él mismo descubriera el ajuste que faltaba, y solo entonces apoyaba su mano para confirmar. Cuando llegó la hora de hacerlos eructar, Marcos se sorprendió con el primer golpe de aire liberado, tan sonoro que arrancó una risa inesperada de su propio pecho. Igual al padre, bromeó sin pretensiones, y Carmen respondió desde la puerta con un «así va bien», que sonó a bendición doméstica. Hubo derrames, hubo una mamadera que se cayó al suelo y un paño que llegó tarde, hubo la descobertura de que la paciencia no es un don sino un músculo, y sin embargo, no hubo desesperación. Por primera vez en meses, un error no significaba fracaso ni retroceso, significaba aprendizaje. Cuando los dos quedaron satisfechos, Elena le indicó con la mirada la butaca al lado de la cuna. Marcos se sentó con Pedro contra el pecho y Paulo en el regazo, y dejó que el peso combinado lo anclara a la tierra. El reloj del cuarto marcó una hora que no supo precisar, el tiempo, al fin, había decidido no correr para escaparse sino para quedarse en ese sillón. Esa noche Elena sugirió algo que parecía pequeño y sin embargo, cambió la geografía emocional de la casa: duérmase en el cuarto de huéspedes, al lado del de los niños. Si se despiertan, llegará primero usted. Marcos dudó porque no quería prometer más de lo que podía sostener, pero aceptó. Llevó una manta, una almohada y ese miedo antiguo que por fin había aceptado nombrar. Dejó la puerta entornada y se acostó vestido, sin apagar completamente la luz, como hacen los que están de guardia por primera vez. Desde la cama escuchó dos respiraciones alternándose con un pequeño ronquido que no supo identificar, y comprendió que el silencio que seguía al llanto no era un vacío, estaba lleno de señales nuevas que debía aprender. El sueño llegó por tramos, cada tanto se levantaba a mirar que las mantas siguieran en su lugar, que las manos no se hubieran enredado, que el chupete no hubiera caído al suelo. No eran vigilias ansiosas, eran rondas de padre que se reconoce en función. A las 3, uno de los gemelos se removió y emitió un quejido que, semanas atrás, habría encendido la alarma de siempre. Marcos se levantó sin sobresaltos, cruzó el pasillo y antes de tocar la cuna, habló en voz baja con esa música de la canción que ya le salía sin pensar. No hubo llanto. Acomodó la manta, ofreció un dedo, esperó el suspiro que indica que la incomodidad se retiró. Volvió a la cama con una ligereza que no recordaba en su propio cuerpo. Pensó en Isabela sin que el pensamiento lo ahogara, la recordó con la panza redonda, apoyada en el mismo marco de la puerta, soñando en voz alta cómo sería la primera risa de Pedro y la manera distinta en que Paulo se enojaría por las cosas pequeñas. No lloró, respiró. Y en esa respiración había un permiso: amar no iba a borrarle el dolor, pero podía ordenarlo. Cuando el amanecer asomó por la rendija de la cortina, Marcos tenía ojeras y una paz rara en la mirada. Era un cansancio nuevo, uno que trae sentido y no solo desgaste. Se preparó un café en la cocina en silencio con la destreza torpe de quien aún aprende, y sonrió al notar que el reloj marcaba una hora temprana sin parecer un enemigo. Por primera vez, la casa despertaba con él y no contra él. Al salir el sol, Marcos caminó hasta el dormitorio de Isabela con la taza todavía caliente entre las manos. No llevaba la intención de armar un ritual, quería solo comprobar que la decisión de la noche anterior, no volver a cerrar, seguía en pie cuando el día lo mirara de frente. Empujó la puerta un poco más, abrió las cortinas hasta la mitad y dejó que la luz delineara el borde de los frascos de perfume, el marco de la foto, el vestido de flores. No tocó nada. Se sentó en el borde de la cama y leyó otra vez las primeras líneas de la carta, ahora en voz baja, solo para él. La palabra elegí tomó un espesor nuevo, como si en la claridad de la mañana adoptara un significado más amplio. No hablaba solo de la decisión de Isabela, hablaba también de la suya, de la posibilidad de elegir, en cada gesto pequeño, la vida que había delante. Desde el pasillo llegó un balbuceo que supo distinguir: Paulo despierto antes que Pedro, reclamando presencia sin urgencia. Caminó hacia el cuarto de los niños con una certeza suave: no iba a prometer perfección, iba a prometer presencia. Al entrar, los encontró con los ojos muy abiertos, atentos a un mundo que de golpe parecía menos hostil. Buenos días, dijo, y la voz le salió baja pero firme. Los levantó de a uno con movimientos que ya no eran de porcelana sino de experiencia recién nacida. Les cambió los pañales con una concentración alegre, esa en la que la torpeza deja de ser un peso para convertirse en gesto tierno.
La canción volvió sin que tuviera que buscarla, como un reflejo que, lejos de automatizarse, conserva la intención del primer día. Cuando Elena apareció en la puerta, lo vio con uno en brazos y el otro estirando los dedos hacia su barbilla. No dijo lo felicito, dijo algo mejor, así están bien. Carmen, detrás, trajo tazas y un pan tostado que olía a casa abierta. No hablaron de hazañas ni de milagros. Hablaron de horarios, de la hora de la siesta, de cómo reorganizar la cocina para que las mamaderas tuvieran su lugar propio, de ubicar un sillón al lado de las cunas para las noches largas. Marcos tomó nota mental de cada cosa y al terminar el café, dejó la taza en el fregadero con la naturalidad de quien no delega lo cotidiano. Cuando el sol subió un poco más, envió un mensaje breve a la empresa: hoy llego tarde. No era una renuncia al trabajo, era un contrato nuevo con lo esencial. La casa, que había sufrido meses de ruido sin sentido, comenzó por fin a aprender una música distinta. El amanecer de los días siguientes trajo una coreografía nueva que nadie ensayó pero todos reconocieron. Elena aparecía a las 6:30, Carmen ya tenía la tetera encendida y la mesa abierta como una invitación a la vida simple, y Marcos bajaba con el pelo desordenado y una energía inédita que no escondía el cansancio pero lo hacía llevadero. Revisaban juntos la lista pegada con imán en la heladera: cambio de pañales, leche, canción, siesta corta, paseo por el pasillo con la luz de la mañana. No era un manual rígido, era un mapa flexible que se ajustaba a los humores de Pedro y Paulo. La casa, que durante meses había funcionado como un hotel silencioso, empezó a tener la gramática de un hogar: tazas que no vuelven al mismo lugar, mantas dobladas sobre el respaldo de una silla, un chupete que aparece en la biblioteca como una señal de que allí también hay vida. Marcos se encontró diciendo frases que nunca imaginó en su boca: ¿quién quiere a? Eso es, despacio, y le sorprendió descubrir que no sonaban ridículas, sonaban simplemente propias. Elena cuidaba de no hacer de esa rutina una prisión. Si Pedro se dormía 5 minutos antes, la siesta no se peleaba; si Paulo pedía brazos cuando, según el papel, venía el momento del juego, se ajustaba la hora siguiente. La flexibilidad no era capricho, era lectura atenta de señales. Marcos, que había pasado años exigiendo a sus equipos cumplimiento estricto de cronogramas, entendió en carne propia que la crianza es una empresa sin Excel posible: se planifica para poder improvisar con criterio. En ese aprendizaje una cosa le resultó especialmente liberadora: nadie llevaba cuentas de sus torpezas. Cuando derramó leche por segunda vez en la misma mañana, Elena no le retiró la mamadera, le alcanzó un paño y dijo: seguí. Cuando confundió el llanto de sueño con el de hambre, Carmen no rodó los ojos, le señaló la forma de los párpados, ese pliegue mínimo que anuncia que el cuerpo pide cama. Pedro y Paulo por su parte aprendían también, que la voz del padre llega cuando se la llama, que los brazos nuevos pueden ser hogar, que el día tiene una música distinta cuando no falta nadie. Marcos empezó a descubrir el inventario doméstico como quien entra en un territorio apasionante. Aprendió que mamaderas se arman más rápido y cuáles se traban si uno no aprieta la rosca con la paciencia justa. Entendió que hay bodies que parecían resolver un rompecabezas y otros que se abren con 2 broches y alivian la madrugada. Se enfrentó a la ciencia de los pañales sin declararle la guerra. Elena le enseñó a preparar un bolso sencillo para cualquier traslado dentro de la misma casa: pañales, toallitas, una muda, gasas, un sonajero preferido, un paño para imprevistos. Llevar de más es tentador, pero te roba manos, dijo, y él lo comprobó la primera vez que se encontró con los 2 en brazos y una mochila innecesariamente pesada. Se animó incluso a usar un portabebés de lona que había llegado como regalo durante el embarazo y que jamás había salido de su caja. Al principio maldijo cada tira, pero pronto agradeció el invento. Paulo, pegado a su pecho, se calmaba al ritmo de su caminata lenta por el pasillo, y Pedro, en brazos, descubría el mundo desde la altura de una mirada que por fin le pertenecía. Esa cercanía cambió también la relación de Marcos con los objetos de la casa. El despacho, que había sido fortaleza y trinchera, empezó a admitir interrupciones sin que se derrumbara nada. Sobre la mesa, junto al portarretratos de Isabela ya de cara al mundo, apareció un pañal doblado a la espera de ser tirado, una gasita de algodón que olía a leche, un chupete que sonaba a tregua. No era descuido, era señal de una vida que se expandía hacia lugares donde antes solo entraban carpetas. En la cocina, Marcos se declaró aprendiz, aceptó quemar la primera tanda de avena, se dejó corregir el tiempo de hervor de la tetera, preguntó 2 veces cómo esterilizar sin exagerar. Empezó a entender que el cuidado también es un arte de ritmo, ni tan lento que desespere, ni tan rápido que lastime.
Y una tarde cualquiera, mientras limpiaba la mesada con una toalla húmeda y Pedro golpeaba la mesa alta con una cuchara, se descubrió feliz en una escena que meses atrás habría despreciado por considerarla pérdida de tiempo. La palabra tiempo en su diccionario había cambiado de definición. Elena propuso sumar rituales pequeños que anclaran la memoria en el presente. No se trataba de convertir la casa en un museo de Isabela, sino de dejar que su voz siguiera disponible sin convertirse en sombra. Colocaron 2 fotos en lugares de paso, una en la escalera, otra en la repisa de la sala, y eligieron 1 hora al día para leer un párrafo de la carta cuando el ánimo lo permitiera. Marcos descubrió que podía nombrarla sin romperse. A tu mamá le gustaba esta ventana, decía mientras corría la cortina, ella prefería las flores blancas, añadía cuando ponían el jarrón en la mesa. La canción de cuna dejó de ser un conjuro desesperado y se volvió un puente tranquilo entre el día y la noche. El baño de los gemelos, que antes se hacía apurado, se transformó en un juego serio de salpicaduras, toallas tibias y cremas que huelen a limpio. En ese espacio Marcos encontró palabras que le faltaban. Aprendió a decir, no sé sin que la frase le sonara a derrota, a pedir ayuda sin sentir que el pedido lo empequeñecía, a reconocer que hay días en que los niños lloran sin motivo aparente y la tarea es sostener, no entender. Hubo noches en que la culpa intentó volver con su hábito de ocupar todas las sillas, bastaba abrir la puerta del cuarto de Isabela, mirar el vestido de flores, tocar con cuidado el borde del marco y respirar hasta que la idea fija se desarmara. Carmen, que todo lo mira y poco dice, se permitió algunas frases de esas que construyen suelo. Usted está aquí, ellos lo sienten, eso alcanza hoy. Elena por su parte repartía el silencio con inteligencia, hablaba cuando hacía falta marcar un rumbo y callaba para que el vínculo hiciera su trabajo de A3, padre, hijo, hijo. Algunas tardes, cuando el sol caía sobre el patio y los chicos se dormían en los coches, Marcos se permitía leer en voz alta fragmentos de un libro que Isabela había dejado marcado con lápiz. No buscaba moralejas, buscaba cadencia. La voz al ocupar la sala parecía ordenar los objetos. Descubrió también la utilidad de la risa breve, una mueca exagerada para arrancar una sonrisa, un juego tonto con una media que se convierte en títere, un cucú desde atrás de la cortina. No era espectáculo, era contacto. Y en ese contacto los gemelos, que antes reclamaban con furia, empezaron a pedir con claridad, un brazo, un paseo, un rato en el piso sobre una manta con bloques grandes. Esto es estar, pensó, y la frase se guardó sola en algún cajón del pecho para volver a sacarla en días difíciles. No todo resultó fácil, la paz nueva no blindó a la casa de sobresaltos normales. Una madrugada, Pedro se despertó caliente y con quejidos distintos, fiebre. Marcos, que antes habría sentido pánico, llamó al pediatra con voz firme, tomó nota de las indicaciones, midió la temperatura, preparó un baño tibio y sostuvo la toalla con la precisión de un cirujano tierno. Paulo, contagiado de la inquietud del hermano, reclamó brazos. Elena le enseñó a Marcos a dividirse sin partirse, portabebés para uno, abrazo para el otro, canción para ambos. La noche fue larga, pero no cruel. Amaneció con ojeras en los 3 adultos y un niño más liviano, sudado y dormido, mientras el otro, por fin, se dejaba vencer por el bostezo. En la mesa del desayuno nadie proclamó victoria, celebraron, en cambio, la coordinación silenciosa que habían logrado, cada uno supo cuándo avanzar y cuándo retroceder medio paso para dejar espacio. Esa experiencia enseñó a Marcos otra lección que las oficinas no suelen dar, la autoridad no es gritar más fuerte ni decidir primero, es sostener sin ruido y confiar en quien sabe. Agradeció en voz alta, algo a lo que no estaba acostumbrado. Carmen sonrió con un orgullo discreto, y Elena recibió el gesto como se reciben las cosas que no piden devolución. En los días siguientes ajustaron pequeñas cuestiones logísticas, una caja con medicinas a mano pero fuera del alcance, un termómetro extra en el cajón del living, un bolso siempre listo en el auto con agua, toallas, pañales y una muda. No era paranoia, era aprendizaje convertido en ritual. De a poco la casa dejó de ser un lugar que esperaba el próximo desastre para convertirse en un espacio que se prepara para la vida. Esa diferencia, imperceptible desde afuera, se notaba en los pasos, ya no corrían, caminaban a tiempo. Y en ese caminar, la culpa encontró menos sillas donde sentarse. Por la tarde, cuando Pedro ya estaba mejor, salieron al pasillo soleado a dar una vuelta lenta. Marcos, con Paulo en el portabebés y Pedro en brazos, sintió que el cuerpo aprendía un equilibrio nuevo, el de quien sostiene 2 vidas sin dejar caer la propia. Así, despacio, dijo Elena, y él obedeció con gusto.
Al final del recorrido Pedro se quedó dormido con la boca entreabierta y Paulo, que había pasado la noche alerta, apoyó la frente en el pecho del padre y se entregó. Marcos volvió a pensar en Isabela sin miedo, como si la estuviera invitando a ver la escena desde el marco de la puerta. «Vamos bien», susurró sin darse cuenta, y a nadie le extrañó que la casa respondiera bajando un poco más el volumen del mundo. Al cabo de una semana de esa nueva vida, lo que empezó como prueba se volvió costumbre. Marcos ya no necesitó que Elena le recordara dormir en el cuarto de huéspedes, su cuerpo lo llevaba solo. La puerta del dormitorio de Isabela permanecía entreabierta, no como herida, sino como ventana. Las cartas, guardadas otra vez en su caja, no pedían leerse cada día, bastaba con saber que estaban. En la mesa del comedor, que por fin había recuperado conversaciones, comenzaron a aparecer temas que no entraban en la casa desde hacía tiempo: a quién contratar para delegar, qué reuniones podían moverse de hora, qué sábados quedaban solo para los 4. Marcos, que había construido su identidad alrededor del control, se sorprendió disfrutando de la cesión. Pasar tareas no lo hacía menos necesario, lo dejaba más disponible para lo que nadie más podía hacer por él. Rodrigo, su socio, recibió un correo corto en el que no se pedían disculpas ni se ofrecían excusas, se informaba una reorganización. «Voy a estar más en casa, pero no menos al mando», escribió Marcos, y el tono, lejos de la arrogancia, transmitía una seguridad nueva. Programaron próximas decisiones con tiempo, dejando huecos para lo imprevisible: un resfrío, una siesta que se alarga, una primera risa que no admite esperar a la tarde. En paralelo, Elena sugirió algo que a todos les sonó lógico: un paseo breve por el edificio para que los niños conocieran la luz del balcón, el eco de la escalera, el saludo del portero. Ensayaron con mantas y gorritos, probaron la resistencia del cochecito en los pisos pulidos y se rieron cuando un ascensor detuvo la puerta como si los reconociera. Fue un anticipo de un movimiento mayor que ya se estaba gestando: llevar a Pedro y a Paulo, en el momento justo, a la oficina. No por espectáculo, sino por pertenencia. «Que conozcan tu mundo», dijo Elena, y la frase resonó con el peso exacto de una decisión hermosa. Aquella noche, antes de dormir, Marcos acomodó 2 mantas en el sofá del living y se recostó un rato con los gemelos a cada lado, mirando el techo que había aprendido a dejar de ser amenaza. «Mañana vemos», dijo sin ansiedad, y en esa promesa abierta cabía el plan de acercarlos, de presentarlos, de construir una vida en la que el trabajo no fuera un refugio para huir sino un lugar al que ir con el corazón completo. Cerró los ojos, escuchó los 2 ritmos respiratorios y pensó que si el mundo pedía pruebas de su cambio, bastaba con este momento: 2 niños dormidos, una casa sin gritos, un hombre que por fin podía quedarse quieto. La mañana en que Marcos decidió llevar a Pedro y a Paulo a la empresa no lo anunció con un discurso, lo hizo con acciones simples que mostraban el cambio. Revisó 2 veces los cinturones de las sillitas, guardó en el bolso lo necesario sin exagerar, anotó en una tarjeta los horarios aproximados de leche y siesta, y envió a Sandra un mensaje breve avisando que llegaría más tarde de lo habitual. Elena, que venía practicando la logística de salidas cortas dentro del edificio, hizo un repaso tranquilo: pañales, toallitas, gasas, una muda, 2 mantas livianas, un termómetro pequeño por si acaso, y ese sonajero que a Paulo le resultaba una especie de salvavidas. Carmen asomó con un «vayan con calma», entregó un frasco de agua y se quedó en la puerta como quien despide a alguien que por fin va a un lugar al que debía ir desde hacía tiempo. El trayecto en el auto fue más silencioso de lo que Marcos esperaba. Cantó bajito la canción de Isabela, no para dormirlos, sino para acostumbrarse a que la voz tenga un lugar también fuera de la casa. En los semáforos miraba el espejo y confirmaba que no había cabezas vencidas ni manos sueltas. La ciudad, con su prisa habitual, parecía menos urgente desde ese asiento nuevo de padre que conduce atento. Al llegar, el portero abrió grandes los ojos, pero saludó con una naturalidad amable. «Estos son mis hijos», dijo Marcos sin énfasis, y la frase, tan esperada, se instaló con un peso justo entre las letras doradas del hall. El ascensor subió sin detenerse en muchos pisos y al abrirse, Sandra se quedó un segundo inmóvil antes de sonreír de un modo que él no le conocía desde hacía mucho. Se acercó despacio, pidió permiso para mirar de cerca y dijo lo obvio con una ternura sin trámite: «Se parecen a usted y a la señora Isabela». Marcos no necesitó esconder la emoción, había dejado de considerar la sensibilidad como una debilidad, respondió con un sí que no buscaba convencer a nadie. En la recepción, algunos empleados dejaron los teclados por un momento y se acomodaron cerca, manteniendo una distancia respetuosa para no agobiar a los bebés. Pedro observaba con ojos grandes, Paulo, pegado a Elena,
se entretenía con el ruido suave de los aires acondicionados y las voces bajas. Nadie preguntó morbosidades ni repitió rumores, la escena hablaba por sí sola y organizaba las miradas. El jefe que muchos conocían por su rigor traía, al fin, una parte de su vida que había ocultado detrás de reuniones y planillas. En la sala de espera, Marcos cambió de brazo a Pedro y descubrió que su cuerpo ya encontraba posiciones más naturales, los dedos dejaron de apretar de más, la muñeca se acomodó, los hombros no subieron como barrera. Pasen a su despacho, propuso Sandra, y él aceptó agradecido. Quería que esa primera visita tuviera el ritmo de una conversación íntima y no de un desfile. Ya en la oficina, la luz entraba por el ventanal con una limpieza que solía pasarle desapercibida cuando llegaba cargado de asuntos urgentes. Elena dejó a Paulo sobre el sofá, sobre una manta, con un espacio mínimo para moverse, y Pedro quedó en brazos de Marcos, mirando los lomos de libros que Isabela había ordenado años atrás en el estante más bajo. No había pasado media hora de esa calma cuando sonó el aviso del correo en la computadora con ese tono que él mismo había elegido para diferenciar lo importante de lo postergable. Un proveedor desde Asia informaba una demora que en otro tiempo habría encendido la cadena de llamadas conocida, jurídico, logística, comercial, reuniones de emergencia, tono que sube, apuro que deforma. Marcos respiró, leyó todo y en voz alta, como quien deliberadamente se da una instrucción, dijo, el lunes. No pateó el problema por inercia, movió la pieza de su agenda para colocar antes lo que no admite reemplazo, la hora de leche de sus hijos, un cambio de pañal, un rato de suelo con bloques grandes que alguien había traído de la guardería del edificio. Elena sostuvo la decisión sin celebrar de más, sabía que lo esencial se consolida en repetición, no en declaraciones. Improvisaron un cambiador con una toalla en la mesa de reuniones y Marcos comprobó que la precisión que solía exigir en los contratos también puede servir para ajustar el pañal justo en el borde, para cerrar el broche sin pellizcar, para limpiar con un solo movimiento que no se vuelve torpe. Nadie en el piso se escandalizó por esa escena doméstica, al contrario, una analista dejó en la puerta un paquete de toallas nuevas y se fue sin decir nada. Las fronteras entre lo público y lo privado se ajustaron un centímetro hacia un lugar menos rígido. Rodrigo llegó con su apuro habitual a mitad de la tarde, pero se detuvo apenas vio el cuadro, Marcos de camisa arremangada, con Paulo en brazos y Pedro pateando una manta en el piso, Elena a un lado guardando cosas, y la foto de Isabela de pie en el portarretratos, ya sin la costumbre de estar boca abajo. «Me debes una explicación», dijo al principio como broma defensiva, y luego bajó la voz para preguntar con respeto, «¿Estás bien?». Marcos contó sin dramatizar. Habló de la puerta, de la carta, de la canción y de ese primer abrazo que le aflojó el miedo por dentro. No buscó frases memorables, describió hechos, como hace quien prefiere que la realidad sostenga el argumento. Rodrigo escuchó y por primera vez en muchos años, no propuso soluciones ni habló de costos, dijo «te creo», y con un gesto práctico preguntó qué parte del trabajo debía redistribuirse para que ese nuevo horario de padre no se convirtiera en otro desgaste. Allí mismo acordaron delegar un frente operativo, mover una reunión clave a la mañana y dejar un margen para eventualidades infantiles que no entran en la columna imprevistos de ninguna hoja de cálculo. Marcos, que había temido que su cambio se leyera como abandono, se descubrió respaldado por un socio que no necesitó comprenderlo todo para acompañar, bastó ese «lo vemos» que, dicho con la persona correcta, funciona como andamio. El final del día no tuvo foto de revista ni gran anuncio. Cuando bajaron por el ascensor, Pedro cabeceaba de sueño y Paulo chupaba el puño con un ruido que a Elena le arrancó una risa breve. En el hall, el portero se despidió con un «hasta mañana, jefe» que sonó más cálido que de costumbre. En el coche, Marcos encendió la radio con el volumen mínimo, dejó que una música sencilla acompañara el murmullo de los bebés y manejó sin prisa, como si cada semáforo ofreciera un respiro y no una interrupción. Pensó en Isabela sin el nudo de otras veces. La imaginó sentada en el sofá del despacho, como solía hacer, mirando a los tres con ese modo suyo de afirmar sin palabras. Al llegar, Carmen ya tenía la cena a medio camino y la casa olía a comida que reagrupa. No hablaron de cambios históricos, hablaron de mañana. ¿Quién prepara el bolso del paseo breve por la plaza? ¿Qué hora conviene para una siesta pareja? ¿Qué llamada puede ir después de la leche? Más tarde, cuando se quedó un rato solo en el escritorio, escribió un correo a todo el equipo con 3 líneas claras, ajustes de agenda, delegación de tareas y una frase que abría un modo: organizaremos la exigencia con el mismo respeto con que sostenemos a un niño. No fue poesía, fue una política.
Apagó la pantalla, cruzó el pasillo, miró por la rendija del cuarto de los gemelos y se permitió una frase que no buscaba testigos: hoy elegí bien. Nadie lo oyó decirla, pero la casa pareció asentir con un silencio amable. Las semanas que siguieron no fueron una línea ascendente sin tropiezos, fueron, más bien, un dibujo hecho a mano con curvas y pausas donde la constancia se volvió la mejor herramienta. Marcos y Elena afinaron un ritmo que no dependía de la suerte del día. A la mañana, la canción breve antes del primer biberón; a media mañana, un paseo corto por el pasillo soleado para que los niños sintieran la luz en la cara; al mediodía, siesta con puertas entreabiertas y una radio muy baja en la cocina; a la tarde, un rato de suelo con bloques y un cuento sin moraleja. Carmen, con su intuición práctica, iba 2 pasos adelante con lo sencillo: cambiaba sábanas antes de que hiciera falta, tenía siempre una olla con agua calentándose por si se complica algo, y encontraba la manera de que la casa estuviera limpia sin expulsar los objetos que ahora daban señales de vida. Marcos, que al principio se movía con la atención de quien pisa por primera vez un escenario, empezó a repetir gestos con esa naturalidad que produce el ejercicio diario: la forma de levantar a Pedro para que no se le doblara el cuello, el modo de sostener a Paulo cuando pide brazos justo en el minuto en que se necesita una mano para cada cosa, la destreza de moverse por el living sin patear el cochecito. De a poco el miedo dejó de dirigirse a todo, se concentró en lo razonable y cedió terreno a una confianza que era modesta pero firme. Hablar de Isabela se volvió parte del lenguaje de la casa sin la rigidez de un acto solemne. En el desayuno Marcos señalaba la ventana por la que ella miraba la calle y contaba que le gustaba ver cómo cambiaba la luz entre una estación y otra; en el baño de la tarde, describía la risa con la que repetía no salpiquen tanto, y sin querer, terminaba permitido que salpicaran un poco porque ahora la alegría pesaba más que el orden. Elena guardó las cartas en la caja, pero propuso un acuerdo simple: leer una línea cuando hiciera falta, no por calendario. Algunas noches, después de un día difícil, buscaban un sobre al azar y dejaban que la voz escrita de Isabela acomodara el ánimo de todos. Marcos, que había temido que la memoria se comiera el presente, descubrió que nombrarla de modo sencillo hacía lo contrario: habría espacio para estar mejor hoy. A veces hablaba de sus propios errores sin dramatismo ni autoflagelo, y lo hacía en voz suficientemente alta para que sus hijos crecieran oyendo la verdad con un tono que no asusta: me equivoqué en esto, estoy aprendiendo en esto otro. En paralelo, se animó a una conversación que había esquivado siempre: llamó a una psicóloga recomendada por la pediatra y, una mañana por semana, tuvo 1 hora para decir lo que en la casa no quería que fuera carga. No llevó diagnósticos ajenos a la mesa, llevó el alivio de ordenar por dentro lo que, si no, se reordena solo de formas torpes. Ese trabajo invisible se notó en cosas pequeñas: menos rigidez al cambiar de plan, menos necesidad de tener siempre la razón, menos ganas de esconder el cansancio detrás de frases vacías. Los rituales cambiaron la textura de los días. Los domingos se convirtió en costumbre preparar un almuerzo sencillo con recetas que Isabela había anotado en un cuaderno azul: una pasta con salsa suave que no irrita estómagos pequeños, un puré de calabaza que a Sara, la madre de Isabela, le salía perfecto y que Carmen replicaba con fidelidad, una compota que Elena hacía con paciencia de hermana mayor. Marcos probó, falló y volvió a probar sin vergüenza, descubrió que hay platos que requieren atención más que talento, y que la cocina, lejos de quitarle tiempo, le devolvía una sensación de logro que no otorgaba ningún gráfico en la empresa. A media tarde se acostumbraron a bajar con los bebés al patio del edificio por 10 o 15 minutos. No era un desfile, era aire. Saludaban al portero o a la vecina que siempre llevaba una bolsa de pan, al niño del 4.º piso que hacía preguntas sobre los coches de juguete. Ese contacto mínimo con el afuera enseñó a Pedro y a Paulo que el mundo no es un lugar de ruidos amenazantes sino un tejido de voces normales. A la vuelta, una siesta corta que nadie peleaba si ese día se negaba, aprendieron a no luchar contra lo que no se puede torcer sin romper. Al anochecer volvía la canción, ya no como talismán desesperado sino como marca dulce de que el día se estaba guardando. Algunas noches Marcos leía en voz alta 2 párrafos de un libro sin dibujos, y Elena comprobó lo que siempre supo: los bebés no entienden las palabras, pero reconocen el ritmo, y el ritmo hace un hogar. Claro que hubo recaídas. Una tarde un viento súbito cerró de golpe una ventana y Paulo se asustó con ese golpe seco que le recordó el tono con que antes se cerraban puertas para no oír. Lloró largo y por un rato nada lo consoló, ni brazos, ni canciones, ni paseos de un lado a otro. Marcos sintió que la impaciencia empujaba, esa vieja impaciencia que quiere resolver rápido para no sentir, la vio venir y eligió otro camino.
Dejó que el llanto dijera lo que tenía para decir, sostuvo a Paulo con firmeza sin apretar, repitió su nombre en voz baja como quien ancla, y esperó. Elena, desde el suelo con Pedro, mantuvo una conversación continuada en voz tranquila para que la habitación no quedara colonizada solo por el susto. Carmen bajó un poco las luces y puso a calentar agua para una ducha tibia si hacía falta. No hubo magia, hubo tiempo, que es la condición de casi todo lo que vale. Cuando el cuerpo de Paulo aflojó, el padre no lo festejó como si hubiera ganado una batalla, lo registró como quien apunta una observación útil para la próxima vez. Esa misma noche, después de dormirlos, Marcos anotó en una hoja suelta lo que había funcionado y lo que no, no para convertirse en experto, sino para recordar cómo es su propio hijo cuando el miedo lo toma. A la mañana siguiente, sin mencionar el episodio como una tragedia, señaló la ventana y dijo con naturalidad: ese ruido fue fuerte, hoy la vamos a cerrar con cuidado, y la escena perdió el filo de amenaza que podría haber conservado. En paralelo, el trabajo se ordenó en función de esa vida que estaba delante y no al revés. Se pusieron límites de horario razonables, se dejó de contestar correos a la medianoche, se instaló una reunión semanal más corta con decisiones claras. Lo demás, sorprendentemente, no se cayó. Con el correr de los días, la esperanza dejó de ser un deseo frágil que se dice para animarse y se volvió hábito. Levantar a los niños por la mañana con una frase simple, mirar la foto de Isabela sin que duela como un golpe, abrir la puerta del dormitorio principal para que entre luz y no para hacer terapia, preparar el bolso sin convertirlo en una armadura, cruzar a la plaza como quien cruza una idea a la práctica. Elena, que había llegado a esa casa para ayudar en lo que hiciera falta, fue ocupando con naturalidad un lugar que no está en ningún organigrama, la persona que sostiene cuando el ánimo baja y que se retira un paso cuando el vínculo de padre e hijos pide protagonismo. Carmen, que antes tenía miedo de decir lo que pensaba para no contrariar a un jefe siempre al borde, empezó a proponer pequeñas cosas con una seguridad mansa: cambiar el sillón de lugar para que la luz no pegue directo en los ojos de los bebés, dejar un canasto en la entrada para que los juguetes no queden desparramados, marcar en un calendario común las citas del pediatra para que nadie confunda días. Marcos, por su parte, tomó una decisión sin formalidad pero con efecto. Cada viernes por la tarde, se reservó 2 horas sin reuniones ni llamadas para estar con Pedro y Paulo sin mirar el reloj. No fue un día del padre de propaganda, fue una cita consigo mismo y con ellos. Cuando alguien del trabajo pidió ese horario para una presentación, él respondió con una frase exacta: podemos hacerlo antes o después. No explicó por qué, ya no necesitaba justificar su presencia en su propia vida. Y en ese ajuste el futuro dejó de ser una amenaza borrosa y se pareció a lo que es cuando se lo poda con cuidado, una serie de días vivibles donde el amor pesa más que la agenda. Aquella mañana empezó como tantas otras, con la luz entrando por la rendija de la cortina y el sonido leve de las tazas en la cocina, pero había algo distinto que ninguno de los 3 adultos supo nombrar de inmediato. Marcos estaba sentado en el suelo con la espalda apoyada en la cama de los gemelos, mientras Pedro examinaba con atención el borde de una manta y Paulo palmeaba el aire en un juego que inventaba a cada segundo. Elena preparaba las mamaderas con un ritmo aprendido y Carmen ponía a calentar agua sin apuro, como si el día ofreciera más espacio que de costumbre. Fue entonces cuando Pedro, sin avisar, soltó la mano de la baranda de la cuna, se quedó quieto como comprobando que el cuerpo podía sostenerlo, y dio un paso inseguro hacia el centro de la habitación. Marcos no gritó por miedo a asustarlo, contuvo el aire, extendió los brazos a media altura y dejó un hueco entre sus manos para que el niño eligiera si quería o no caer allí. Pedro avanzó otro paso, la boca entreabierta, y después un tercero. Elena, desde la puerta, apenas susurró el nombre para no romper la concentración. Paulo, como si la escena le pidiera participación, se incorporó agarrándose de la sábana, se puso de pie con una mezcla de terquedad y sorpresa, e imitó el movimiento con 2 pasos cortos que terminaron en una sentada suave sobre el tapete. No hubo música de fondo ni aplausos desmedidos, hubo sonrisas que nacen solas y ojos brillantes porque el cuerpo de un hijo, por fin, se anima al suelo. La emoción no llegó de golpe, llegó por oleadas, como cuando una noticia buena tarda un poco en acomodarse en la cabeza y en el pecho. Carmen se apoyó en el marco de la puerta con las manos juntas, y soltó un «ay» bajito que parecía contener a la vez memoria y presente. Marcos se acercó despacio, levantó a Pedro sin apuro, lo puso de pie otra vez y, esta vez sí, aplaudió una vez con un sonido seco y alegre, el aplauso exacto que dice «te vi» sin convertirse en espectáculo. Paulo, orgulloso de su propia hazaña, estiró los brazos pidiendo turno, y Elena lo tomó con la seguridad de quien conoce el peso y el temperamento de ese cuerpo.
Fue en ese intercambio, mientras Marcos le hablaba al oído a Pedro para animarlo a repetir, que lo escucharon con claridad. Papá, dijo Pedro como si la palabra hubiera estado esperando justo el momento en que el cuerpo aprendiera a ir hacia adelante. No fue una sílaba suelta ni una repetición mecánica, fue un llamado directo, el modo más simple de poner nombre a la presencia. Paulo, sin quedarse atrás, hizo su propio intento y pronunció una versión imperfecta pero clara, una pa que al padre le sonó completa. El cuarto por un instante pareció agrandarse para que entrara todo, los pasos, las voces, la risa contenida, la sorpresa de lo posible. Marcos no necesitó decir nada más, se agachó a su altura, tocó la frente de cada uno con su frente y dejó que el gesto hablara por él. A media mañana, cuando el pulso de la casa se aquietó, Elena miró el calendario de la heladera y señaló la fecha sin hacer ceremonia. Hoy, dijo, y bastó esa palabra para que los tres entendieran al mismo tiempo, se cumplía un año de la partida de Isabela, un año desde aquel día en el que la vida se partió en dos mitades que parecían irreconciliables. Nadie propuso un acto solemne, pero la idea se armó sola, ir al cementerio con flores claras, hablar en voz natural, contarle lo que había pasado como se cuenta una tarde cualquiera. Prepararon el bolso con lo mínimo, agua, pañales, una manta, 2 gorros por si el viento, y salieron sin prisa. El camino en coche fue breve y silencioso. Marcos condujo con ese cuidado atento que aprendió de noche, cuando el oído se afina para distinguir si un llanto pide brazos o paciencia. Al llegar, la sombra de los árboles dibujó manchas frescas sobre el suelo y el aire olía a tierra húmeda. Carmen se adelantó con el ramo de rosas blancas que Isabela prefería y apoyó las flores con un gesto lento. Pedro y Paulo, sostenidos de la mano de Elena, miraron alrededor con curiosidad serena, como si entendieran que ese lugar, más que triste, era un punto de encuentro del que se habla bajito. Marcos se arrodilló con una naturalidad que no le conocía desde hacía tiempo y habló sin necesidad de ordenar frases perfectas. Le contó a Isabela los pasos de Pedro y la imitación inmediata de Paulo, los sonidos que parecerían palabras, las noches en que la canción volvía con menos angustia y más confianza, el día en que se animó a poner su foto otra vez en la mesa del despacho. No pidió disculpas de manual, dijo la verdad como se dice de frente cuando uno ya no necesita defenderse de la memoria. Me equivoqué al alejarme, me quedé afuera por miedo, pero estoy aprendiendo a estar. Elena, a un costado, nombró lo pequeño con esa precisión que tiene lo cotidiano cuando se mira con cariño, como Pedro se queda dormido después del baño con la cabeza ladeada, como Paulo sonríe primero con los ojos antes que con la boca, como la casa aprendió a aceptar juguetes en el pasillo sin pensar que el orden lo es todo. Carmen, con esa autoridad mansa que se gana a fuerza de cuidar y de mirar, añadió una línea que pareció cerrar un círculo: los niños dicen papá, y usted se acerca. Eso es lo que ella quería. No hubo viento fuerte ni signos extraordinarios, hubo una brisa suficiente para mover apenas las hojas y un silencio amable en el que cabían las tres voces. Antes de irse, Marcos leyó la primera línea de la carta que había guardado en el bolsillo, no para abrir toda la historia sino para traer al presente la voz que ahora los guiaba desde adentro. Mis amores, alcanzó a decir, y no fue necesario seguir leyendo, la frase completa estaba ya en sus días, distribuida en cada gesto nuevo. De regreso a casa, los gemelos se durmieron en el coche con ese sueño profundo que llega después de un día lleno pero tranquilo. En la cocina, Carmen preparó una sopa suave y dejó la mesa puesta con una sencillez que alejaba cualquier tentación de convertir la tarde en un altar. Elena bajó las luces, abrió un poco la ventana para dejar entrar aire, y Marcos, con un cuaderno en la mano, anotó 2 palabras que quería recordar: pasos y nombre. Cuando los niños despertaron, la tarde ya tendía al oro y la casa tenía una calma que no era frágil. No conversaron sobre símbolos ni sobre señales, se contaron lo que habían sentido y dejaron que la noche llegara sola, sin obligarla. Al acostarlos, Marcos repitió la canción en voz más baja que otras veces, como si no quisiera romper algo que todavía estaba asentándose. Pedro apoyó la mano en su pecho y Paulo lo miró con una atención redonda, de esas que no piden nada más que estar compartiendo el mismo aire. Antes de cerrar la puerta, Elena acomodó las mantas, corrigió un pliegue en la sábana y se quedó un segundo con la mano en el borde de la cuna, gesto breve que contiene muchos: cuidar, agradecer, permitir que el silencio tenga lugar. En el cuarto contiguo, la puerta de Isabela quedó entreabierta también, esa manera práctica de decir: aquí no faltas, aquí estás. Marcos no se durmió enseguida,
Se permitió unos minutos en el pasillo, viendo ambas puertas respirando al mismo ritmo, y pensó que quizás de eso se trataba, de que las habitaciones aprendieran a acompañarse, de que las fechas dejaran de ser cuchillos y se volvieran puentes. Cuando por fin se acostó, no buscó justificar nada ni imponerse promesas desmesuradas. Se dijo apenas que al día siguiente volvería a levantarse temprano, volvería a hacer mamaderas, volvería a medir fiebre si hiciera falta, volvería a equivocarse y a corregir, y que en ese volver estaba su modo nuevo de amar. Y se durmió por primera vez en esa fecha, con la certeza simple de haber honrado una ausencia viviendo bien una presencia. Los meses siguientes no borraron el cansancio ni la imprevisibilidad propia de criar a dos niños pequeños, pero le dieron a la casa un pulso reconocible, una música que ya nadie confundía con ruido. Marcos reorganizó su agenda con una mezcla de firmeza y flexibilidad que sorprendió a quienes lo conocían de años. Hubo reuniones más breves y mejor preparadas, decisiones distribuidas en equipos que ya estaban listos para asumir, y un límite horario que dejó de ser un deseo y pasó a ser una práctica. No anunció grandes manifiestos en la empresa, envió 3 correos claros, sostuvo con hechos lo que había escrito y aceptó que algún proyecto tardara un poco más si eso significaba llegar a casa a tiempo para el baño o para la canción. Elena, por su parte, encontró un lugar intermedio que no dependía del salario sino del vínculo, madrina en todo menos en papeles, referencia de ternura y de criterio, adulta que acompaña sin desplazar, que enseña sin mandar, que se retira cuando la escena es de padre e hijos. Carmen siguió siendo el pilar silencioso que observa y sostiene, la que ve venir un resfriado porque en la madrugada cambia el modo de respirar, la que recuerda el abrigo antes de salir, la que prepara sopa cuando la tarde se enfría aunque nadie la haya pedido. En ese reparto de roles, la casa dejó de ser una estructura para convertirse en un organismo, cada parte respondía al conjunto, y lo hacía sin grandilocuencias. Los gemelos, mientras tanto, crecían con esa seguridad tranquila de quienes reconocen las voces que los llaman. Empezaron a gatear con estrategia propia, a señalar lo que querían con la mano abierta, a festejar cada avance del otro como si fueran 2 jugadores del mismo equipo. El salón ya no era un espacio rígido, era una pista de descubrimientos donde los cojines se volvían montañas y las cucharas instrumentos. A veces el suelo quedaba sembrado de bloques, a veces los libros se apilaban en torres torcidas, a veces el reloj se atrasaba media hora sin consecuencias. El orden, que durante meses había sido una forma de huir, volvió a ser servicio, estaba cuando hacía falta y se corría cuando estorbaba. Los fines de semana consolidaron ritos simples que no necesitaban foto para ser verdaderos. Los sábados por la mañana, si el clima ayudaba, bajaban al patio con una pelota y un par de autos de plástico, saludaban al portero, intercambiaban 2 frases con el vecino del cuarto piso que siempre hacía chistes gentiles y volvían con el sol aún bajo. Los domingos elegían una receta del cuaderno azul de Isabela y la hacían entre 3, Carmen mandaba en los tiempos, Elena en los detalles que dan sabor, y Marcos en las manos que mezclan y levantan a un niño para que pueda ver la olla de cerca. A la mesa nadie imponía discursos sobre la familia perfecta, agradecían lo concreto, que el puré salió sin grumos, que Pedro probó un bocado nuevo, que Paulo ya no se asusta cuando la licuadora hace ruido. En algún momento de la tarde se abría la caja de cartas no como obligación sino como compañía. A veces bastaba con leer un párrafo para que el ánimo encontrara asiento, a veces alcanzaba con tocar el borde de un sobre y decir el nombre de Isabela en voz normal. La mamá no era un mito intocable, era una presencia tejida en los detalles, el jarrón con flores claras, la canción que ahora todos podían tararear, la foto en la repisa que no exigía reverencias para ser mirada. Marcos logró hablar de ella sin que la garganta se le cerrara. Contaba anécdotas pequeñas con una sonrisa nueva, como dejaba notas en la heladera con dibujos simples, como discutían por tonterías que ahora le parecían parte del juego, como soñaba con llevar a los niños a la oficina para que supieran dónde pasaba tantas horas. Ese sueño, por fin, se había cumplido a su manera. Con el correr de las semanas, la familia decidió formalizar lo que ya era evidente, pedirle a Elena que aceptara ser madrina, en la vida y en el papel. No organizaron un evento grande, prepararon una tarde en casa con un puñado de personas que habían estado cerca en lo difícil, Rodrigo y su mujer, la pediatra que nunca perdió la paciencia, la vecina que una vez se quedó con un paquete en la puerta cuando todos estaban en el hospital, un par de amigos de Isabela que conocían la risa con la que ella hubiera celebrado ese momento. Sobre la mesa, en vez de un centro costoso, un ramo de flores blancas y 2 velas pequeñas. Marcos habló poco y bien, agradeció, nombró, reconoció. Carmen leyó en voz clara un párrafo de una carta que parecía escrito para ese día,
la línea que pedía que los niños crecieran rodeados de gente buena que los quisiera sin condiciones. Elena aceptó con esa mezcla de pudor y alegría que tienen las cosas importantes. No prometió imposibles, dijo que iba a estar, que iba a sostener, que iba a recordar cuando los demás olvidaran y a callar cuando el protagonismo le quede grande. Los gemelos, ajenos a protocolos, aplaudieron porque el aire les traía emoción, y la tarde siguió como debía, con comida sencilla, con conversación que salta de tema sin perder el hilo, con un par de canciones cantadas en voz baja. En un momento Marcos sacó del cajón del aparador una llave que había guardado desde el primer día. No la devolvió al cuarto de Isabela, la colgó en un clavo discreto junto a la foto de la escalera. No fue un símbolo para la galería, fue una señal práctica de que esa puerta ya no se cerraría por costumbre. La vida, sin embargo, siguió haciendo lo suyo, trajo pequeñas pruebas en forma de virus de guardería, de noches de dentición que duran más de lo previsto, de mensajes del trabajo que alguna vez llegaron fuera de hora porque el mundo no se ajusta a planes ideales. La diferencia estuvo en la respuesta. Cuando un lunes de cierre trimestral un proveedor pidió un cambio de último momento, Marcos respiró hondo, acomodó a Paulo en el portabebés, explicó en 2 líneas por qué ese día no iba a estar disponible después de las 6, y ofreció alternativas concretas para el martes. No pidió disculpas por tener hijos, organizó. Cuando una madrugada Pedro no paró de llorar por la molestia de un diente nuevo, no se desesperó por la reunión de la mañana, priorizó el alivio del niño y confió en el equipo que había preparado. Al mediodía, la situación estaba resuelta y el mundo seguía en su sitio. Rodrigo, que había aprendido a mirar más allá del reloj, envió un mensaje que, sin grandes palabras, dejó claro el nuevo pacto: primero lo primero. Elena, que venía cargando historias difíciles desde muy joven, encontró en esa casa algo que no esperaba, un lugar para descansar, no solo para sostener. Empezó a estudiar por las noches un curso breve de estimulación temprana, no para acumular títulos, sino para mejorar las herramientas con las que ya sabía cuidar. Marcos la apoyó con la misma naturalidad con que ella había apoyado su aprendizaje de padre, acomodó horarios, se hizo cargo de un par de baños de tarde, llevó a los niños a la plaza cuando ella tenía clase. No hubo discursos sobre empoderamientos, hubo una redistribución concreta de tareas. En esa normalidad nueva, la memoria de Isabela siguió despejada y viva. Algunas fechas trajeron lágrimas, y nadie consideró eso un retroceso. Llorar dejó de ser un peligro y se volvió una forma sana de honrar. En el aniversario de su boda, Carmen preparó el postre que ella prefería, y Marcos puso, sin avisar, la música que sonó aquel día. Bailó 1 minuto con cada hijo en brazos, dio vueltas cortas por el living, se rió de sí mismo cuando le pisaron los cordones y dejó que la escena quedara ahí, sin necesidad de cerrarla con moraleja. A la noche, antes de dormir, abrió una carta que hablaba del futuro con una claridad que ahora no asustaba. Decía que la vida iba a pedir decisiones todos los días y que el amor, más que un sentimiento alto, es una práctica atenta. Cerró el sobre con cuidado y lo guardó en la caja, ya no como quien teme romper algo frágil, sino como quien guarda una herramienta que sabe usar cuando hace falta. Los gemelos, por su parte, empezaron a decir palabras nuevas con esa velocidad que sorprende a los adultos: agua, más, luz, no. Aprendieron a señalar la foto de su madre sin confusión ni drama. Mamá, decían, y la casa respondía con un silencio bueno, un silencio en el que nadie corría a tapar ni a explicar, porque todo estaba, por fin, en su sitio. El milagro, si alguien insistiera en llamarlo así, no tuvo fuegos artificiales ni titulares. Fue la suma de días en los que se eligió lo importante antes que lo urgente, de gestos pequeños repetidos con paciencia, de conversaciones que no evitaban las palabras difíciles, de decisiones que dejaban lugar a la ternura sin abandonar la responsabilidad. La casa volvió a ser hogar cuando dejó de defenderse de su propia historia y empezó a habitarla. Marcos, que había creído que el amor se demostraba trabajando más, aprendió que el trabajo se honra amando mejor, y que ninguna lista de pendientes pesa más que 2 cuerpos dormidos sobre su pecho. Elena, que llegó pidiendo una oportunidad, se fue quedando por elección mutua, madrina, tía, amiga, compañera de guardia, guardiana de rutinas y de recuerdos. Carmen, que había visto pasar por esa puerta tantas renuncias y noches malas, encontró también su recompensa, esa paz que viene cuando lo que uno sostiene deja de caerse. Al cerrar la noche, a veces los 3 adultos se quedaban 1 minuto en la cocina con la luz baja, sin hablar, escuchando cómo la casa respira. No tienen la pretensión de haber resuelto todo, conocen el carácter del mundo y el de los niños.
Pero han encontrado un modo de estar, y ese modo es el que con el tiempo hace familias. En el pasillo, la puerta del cuarto de Isabela se mantiene entreabierta como una lámpara encendida, y en la habitación contigua dos cunas, ya más pequeñas que antes, guardan pasos que mañana serán más firmes. La vida, por fin, cabe entera en esa casa. Y cuando alguien pregunta cómo lo lograron, ninguno ofrece fórmulas, dicen simplemente que un día empezaron a quedarse. Si esta historia te recordó que el amor también se elige estar, escuchar y abrir puertas, me alegra que haya llegado hasta ti. Si quieres más relatos como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones. También te invito a dejar tu me gusta para que el contenido llegue a más personas y a escribir un comentario, ¿qué momento te conmovió más y por qué? Gracias por leer, te leo en los comentarios.